Bienvenidos estimados estudiantes de cuarto año. En el día de hoy estudiaremos la historia argentina del periodo pendular, que abarcaría del año 1955 a 1973. ¿Por qué se la conocerá como el periodo pendular? Porque en estos incesantes 18 años turbulentos, la Argentina va a ir de gobiernos de facto a gobiernos democráticos, uno tras otro. El periodo de la Argentina pendular, parte 1. Veremos gobierno del general Lonardi, del general Aramburu y del doctor Frondizi, desde el año 1955 a 1962. Características generales de este periodo. Por un lado, se van a alternar, como si fuera un péndulo que va de un extremo al otro, gobiernos democráticos con gobiernos de facto. Otra de las grandes características de este periodo es la poca tolerancia política que hay hacia ideas que son contrarias al gobierno de turno, como veremos una y otra vez. Ningún presidente podrá terminar su mandato, ni constitucional ni de facto. ¿Sí? De una manera u otra se las ingenian para que haya alguna crisis de carácter política o económica que determine el final de cada uno de esos gobiernos. ¿Quién gobierna este largo periodo? Gobierna el general Lonardi, el general Aramburu, Frondizi, Guido, Ilia, el general Onganía, el general Levington y el general Lanús. Este es un periodo que vamos a abarcarlo en dos etapas. Primero iremos a ver los tres primeros gobiernos, que va de Lonardi hasta Frondizi, y después analizaremos la otra etapa. Otra de las características generales de este periodo es que Perón se encuentra proscripto. ¿Qué significa esto? Que Perón está ausente en la Argentina, está prohibido en la Argentina y que manejará los hilos de la política desde España. Otra gran característica de la época es que las ideas de izquierda, o sea, socialistas, ¿sí?, y comunistas, y las ideas de derechas, que en este caso vamos a acercar ciertas ideas de derecha al pensamiento liberal, aunque haremos algunas salvaciones de este concepto porque no siempre ser de derecha está asociado al liberalismo. En este periodo justamente estamos en plena Guerra Fría, donde la Unión Soviética y Estados Unidos se están jugando el predominio mundial. La Unión Soviética va a motivar distintos grupos de izquierda dentro de Latinoamérica y Estados Unidos hará lo mismo con distintos gobiernos de característica militar o de derecha para ver cuál predominio de las ideas se establecerá. Este periodo no está exento en absoluto de las políticas internacionales. Al contrario, es uno de los periodos que más influencia en la política internacional tiene en la Argentina. Bienvenidos a este movido periodo de nuestra historia argentina. A continuación, desarrollaremos las ideas fundamentales de este proceso de la historia nacional. Damos entonces inicio a estas primeras sesiones de gobierno. Se inicia con la Revolución Libertadora del año 55. En ellos vamos a ver a dos presidentes, el general Lonardi y el general Aramburu. Lonardi gobernará un poco más de un mes y medio y Aramburu gobernará más de 2 años. Volvamos un poco en el tiempo y recordemos lo que sucedió el 16 de septiembre del año 1955. Perón es depuesto, los golpes en conjunto de las distintas fuerzas armadas logran el objetivo principal, que es deponer a Perón. Continúan los bombardeos en el puerto de Mar del Plata hasta que finalmente se rinde la última resistencia peronista. Acá podemos ver una de las imágenes de las fábricas en Mar del Plata y el puerto donde está prendido fuego. En esta portada del diario vemos cómo La Nación describe que en medio del indescriptible entusiasmo de la muchedumbre jura ayer el general Lonardi. ¿Quiénes apoyan este golpe? Bueno, como dijimos anteriormente, la Iglesia, grandes empresarios, los partidos políticos y las Fuerzas Armadas Argentinas.
¿El 100% de la totalidad de las Fuerzas Armadas? No, pero sí podemos decir que un porcentaje altísimo de las Fuerzas Armadas son antiperonistas para este momento de la historia. Queda una muy breve resistencia que ya veremos un año después quiénes serán. Como recordarán, hay una fuerza en conjunto que se ha motivado para destronar a Perón del poder. Sin embargo, hay que tener presente que una parte considerable de la población, ¿sí?, apoya y todavía siente entusiasmo hacia la figura de Perón. Sin embargo, distintos fueron los motivos que motivaron este golpe de Estado, que justamente se trataron en clases anteriores. ¿Qué sucede con Perón? Bueno, como vemos, Perón no podrá volver hasta el año 73. Si bien ya vamos a ver en las clases que hay intentos fallidos de retorno, Perón no va a volver. Perón viaja, sí, de Buenos Aires a Paraguay, de Paraguay se va a México, hasta que finalmente se va hacia España, Madrid, donde es recibido por el mismísimo Franco. ¿En qué consiste el gobierno de Lonardi? Como verán, asume en septiembre y finaliza en noviembre su breve gobierno. Su breve gobierno se va a caracterizar principalmente por la mediación, por ser un militar que busca mediar. Este es el general Eduardo Lonardi. Hace un llamado a la unión nacional con la famosa frase ni vencedores ni vencidos. Busca acordar con los sectores peronistas para establecer un orden. Pero esto no será tolerado por los sectores más fuertes que apoyaron el golpe. Entonces deténganse a pensar un momento este proceso. Junto con Lonardi está Aramburu, con los sectores militares que claramente están opuestos muy fuerte a Perón. Lonardi lo que quiere es ver qué hacer con ese amplio sector de la población, donde incluyen sindicatos, obreros, sector de la clase media, algunos sectores militares, que sí está a favor de ellos, el mismo partido justicialista, buscar un acuerdo. Lonardi es de la idea de lograr una mediación sin Perón, pero con el peronismo. Sin embargo, el vicepresidente, que es el almirante Rojas, máxima autoridad en ese momento, ¿sí?, de las fuerzas navales, es un ferviente opositor a Perón. El almirante Isaac Rojas es el nuevo presidente y es un partidario al antiperonismo. Por ende, no va a permitir que esa mediación tenga éxito. Si vemos que la idea de Lonardi es mediar y vemos que gran parte de los sectores militares no apoyan esa idea, poco va a ser lo que va a durar el gobierno de este general. ¿Por qué fracasa el plan de Lonardi? Bueno, todos los militares que triunfaron son antiperonistas, pero algunos, como Lonardi, consideran que hay que desarrollar en el país un peronismo sin Perón. Sí, así como suena, es la idea que tiene, por más que parezca absurda. No es tan absurda si uno se pone a meditarla. El gran problema del peronismo era su personalismo, y recordemos qué significa ser personalista, que todo pase por la figura de ese líder. Muchas de las ideas del peronismo habían llegado a buen puerto y tenían una recepción muy favorable dentro de la sociedad. Sin embargo, el personalismo y la misma, diríamos, personalidad de Perón hace de que sea muy poco favorable mediar con gente que piense diferente a él. En este caso está sucediendo lo mismo, pero de sectores opositores hacia Perón. La gran mayoría de los militares no quieren que vuelva Perón y mucho menos quieren que sus ideas sigan proliferándose en la Argentina. Entonces los militares en sí mismos se dividen en dos grupos. Militares de característica nacionalista católica que toleran levemente el pensamiento peronista y militares liberales que no toleran en absoluto el pensamiento peronista. Antes de continuar, nos detendremos en dos conceptos fundamentales que quiero que nos sentemos a analizar un poquito. Liberalismo y dictadura. A lo largo de este tema vamos a ver que muchas veces decimos que los militares son de pensamiento liberal o que ciertas dictaduras fueron de tinte liberal. Bueno, vamos a detenernos a ver
qué es una cosa y qué es la otra, y si realmente es posible que las dictaduras tengan un pensamiento liberal o es una contradicción en los mismos conceptos. ¿Puede un militar dictador ser un verdadero liberal? ¿Por qué digo dictador? Porque no todo militar es un partidario a la restricción de la democracia o es un antidemócrata. Eso hay que tenerlo presente. Cuando hablamos de dictador es que un militar en este caso, pero puede ser cualquier otro tipo de civil que tome las armas y que quiera frenar el poder por medio de la fuerza, detenga el sistema constitucional del momento o la forma de gobierno que se esté llevando a cabo cuando es una democracia. Entonces, la pregunta, volvemos al mismo punto. ¿Puede un militar dictador ser un verdadero liberal? Bueno, para eso hay que detenerse y ver qué es el liberalismo. Rápidamente vamos a decir que el liberalismo es un pensamiento político y económico que surge a finales del siglo XVIII y que es el responsable de poner fin en la Revolución Francesa a la monarquía que se venía dando en Francia hasta ese momento. No vamos a ir a ese punto, sino a ver cuáles son los pilares fundamentales del liberalismo. En cuestión política, vemos que un liberal más que todo quiere favorecer la libertad de pensamiento, la libertad de asociación libre, la libertad de un comercio. Por otro lado, en cuestiones políticas, un liberal promueve la igualdad civil, que no haya privilegio entre unos y otros. Un liberal, más que todo, protege la propiedad privada porque es un derecho que tiene todo individuo. El liberal tiene un respeto hacia la ley y hacia la Constitución que se ha emanado por esa voluntad general. Y en la cuestión económica, un liberal, por lo general, es capitalista. Hay en este punto hay que tener ciertos cuidados, porque cuando referimos capitalismo es este sistema económico que significa un libre cambio, una industrialización bastante avanzada, donde la moneda, el dinero, las divisas son el bien de intercambio que facilitan esta comercialización. Y por último, en materia económica, un liberal busca que haya una mínima participación del Estado en asuntos económicos. Sin embargo, hay que declarar que si bien esto es en un ideal, hay liberales que buscan una participación un poco mayor o un poco menor en algunos asuntos. Entonces, volviendo a la cuestión política, un militar o cualquier individuo que atente contra la libertad, que atente contra la igualdad civil, que atente contra la propiedad privada o que atente contra el respeto de la ley, puede decir de las palabras hacia afuera que es liberal, sin embargo sus actos contradicen todo el pensamiento. Por eso vamos a decir que una dictadura jamás puede ser liberal vista desde la perspectiva política. ¿Qué pasó con los militares de la Argentina? Que decían ser liberal de la parte económica, pero claramente cualquier persona que prohíba el pensamiento libre no puede ser una persona liberal en ese sentido. Vamos al gobierno entonces de Pedro Aramburu. Pedro Aramburu gobierna mucho más que su compañero Lonardi. Es de la línea liberal y se vuelve muy intolerante con lo que queda del peronismo y toma medidas tales como, fíjense, prohibir el partido peronista, sus imágenes, símbolos y canciones. Prohibir mencionar a Perón o a sus parientes, haciendo mucha alusión a Evita. Prohibir expresiones como peronismo, peronista o justicialismo. La idea de Aramburu es erradicar de una vez y para siempre todo resabio que ha quedado del peronismo. Acontecimientos relevantes que vamos a ver en este periodo de gobierno que dura un poco más de 2 años. Hay un intento, ¿sí?, de recuperar el poder por medio de la fuerza. Quiere decir, un grupito muy pequeño que quedaba de oficiales peronistas intentan hacer un golpe de Estado y fracasa. Dirigido por el general Juan José Valle, intentan tomar el poder nuevamente y su golpe de Estado fracasa. ¿Cómo termina esto? Justamente siendo fusilados los participantes de este intento de golpe de Estado. Hay un fracaso de golpe y el fusilamiento de sus protagonistas, que son el general Valle y Raúl Tanco principalmente. Para los grupos más ortodoxos del peronismo,
el 9 de junio es el Día de la Resistencia Peronista, justamente recordando este acontecimiento. Como verán, los militares no van a dudar, no van a titubear en fusilar a aquellos opositores que tomen las armas o intenten atentar contra el nuevo régimen de Aramburu. Otro acontecimiento relevante. Bueno, y acá viene una participación política importante. En 1957 se convoca la Asamblea Constituyente. ¿Cuál era el fin de la Asamblea Constituyente? Reformar la Constitución, anular la Constitución que hacía unos años Perón había realizado. No él, sino el Congreso del gobierno peronista. Sin embargo, el único artículo que queda en pie es el artículo, ¿sí?, que habla sobre los derechos de los trabajadores, que en el presente se lo conoce como el artículo del nombre 14 bis. Ese es un gran logro que habían obtenido los trabajadores y que realmente la sociedad argentina estaba conforme con ello. Se reúne la convención y claramente es un tira y afloje permanente de las fuerzas políticas. Para hacer esta reunión, esta convocatoria, las fuerzas militares se dieron cuenta que iban a tener que llamar a elecciones y iban a tantear por primera vez la situación de la Argentina sin el peronismo, a ver si los partidos que habían quedado en la Argentina podían lograr consolidar su poder sin Perón. Ahora veremos si eso es posible. Antes de continuar con la Asamblea Constituyente, tenemos que detenernos un segundo y preguntarnos lo siguiente. Adivinen ustedes qué partido político tradicional de la Argentina se vuelve a dividir. Les doy una pista. En el 24 se habían dividido, ¿sí? Después, a partir del 35, se vuelven a dividir. Y una parte se va con Perón. Bueno, ahora vamos a ver que a finales de la década de los 50 se vuelve a dividir el partido. Y estamos hablando de la Unión Cívica Radical. En vez de aprovechar que el peronismo no estaba en la Argentina, por diferentes internas se divide este partido nuevamente. La Unión Cívica Radical se divide en dos sectores, que van a ser los grandes protagonistas de la segunda mitad del siglo XX. La Unión Cívica Radical Intransigente, dirigida por el doctor Arturo Frondizi, y la Unión Cívica Radical del Pueblo, dirigida por Ricardo Balbín. Frondizi lo que propone es que acepta al peronismo y pretende integrarlo a su fila, y está en contra de las medidas del gobierno militar. Por otro lado, Balbín, opuesto a esa postura, no acepta en absoluto al peronismo, ¿sí?, y tiene cierto acercamiento al gobierno militar. Esto que estoy hablando acá, van a ver que no hay nada absoluto y totalmente, diríamos, matemático, porque en algún momento no se van a aceptar y después van a hablarse como grandes amigos. Ya vamos a ir dándonos cuenta a lo largo de la historia de estos acontecimientos. Pasarán 3 años antes de que se llamen a nuevas elecciones. ¿Qué sucede mientras tanto? Bueno, para llevar a cabo la Asamblea Constituyente, volvamos a ese tema, se llaman a elecciones a los partidos políticos y cobra una suerte de ensayo para los partidos que no son peronistas y que habían demostrado cierta tensión. Perón, desde el exilio, manda a sus votantes a votar en blanco. No va a ser la primera vez que esto suceda, pero sí para este momento. Después lo veremos en un futuro nuevamente esta acción. ¿Cómo salen esas elecciones? Y fíjense por favor el valor simbólico de esto. Bueno, se calcula que la mayor cantidad de votos salieron en blanco. Justamente los votos en blanco significarían votos que tiene el partido peronista. Le sigue muy de cerca la Unión Cívica Radical de Balbín y por último la Unión Cívica Radical Intransigente de Frondizi. Estas elecciones constituyen una muestra clara de la influencia que Perón todavía tiene 2 años después de su exilio. Ahora veremos qué va a hacer Arturo Frondizi para contrarrestar esta balanza y como he mencionado al comienzo, en ningún momento mencioné que el presidente de la Argentina fue Balbín, sino Frondizi.
Entonces ya veremos de qué manera actúa Frondizi para captar un mayor caudal de votos. Las consecuencias directas de estas elecciones fue que Frondizi debió repensar o replantearse cómo hacer para poder ganar las próximas elecciones. Por ende, se sabía de que Perón no podía volver y el peronismo no se podía presentar a tales elecciones. Por ende, era una oportunidad para que astutamente Frondizi logre hacer un acuerdo secreto con Perón en el llamado Pacto de Caracas. Por supuesto que Frondizi, al igual que Perón, no se van a encontrar directamente, sino que Frondizi envía a uno de sus seguidores, Rogelio Frigerio, y se encuentra con John William Koch, otro de los representantes de Perón. En ese acuerdo se consigue que Perón le va a sugerir a su gente que vote por Frondizi. Y gracias a este acuerdo gana la fórmula Arturo Frondizi-Alejandro Gómez. Sin embargo, este pacto y esta alianza tendrá un duro peso y una dura responsabilidad para Frondizi en un futuro no muy lejano. Analicemos por un momento esta decisión. ¿Cuánta legitimidad e independencia política podría tener Frondizi? Y acá cabe destacar de que el poder, realmente el caudal de votos y la mayoría del grupo que va a respaldarlo va a ser gente de un partido que no es en verdad representado por él mismo, sino que es conseguido a través de este acuerdo. Por otro lado, ¿triunfa porque lo quieren y apoyan a él o por su famosa promesa? ¿Cuál es la promesa? Si bien es cierto de que abiertamente en ese pacto no se habla del regreso de Perón, está en el pensamiento, en el inconsciente colectivo de esa gente que lo ha votado, el deseo del regreso de su líder. Por ende, será muy difícil esas maniobras que va a tener que hacer Frondizi en un futuro para ver si puede o no hacer regresar a Perón. Y por último, nos podemos preguntar, ¿tendrá la suficiente habilidad política para sortear todos los obstáculos que le espera? Bueno, a continuación vamos a ver una de las presidencias que mayor expectativa tuvo y que realmente intentaremos explicar de qué consistió, de qué manera quiso plasmar Frondizi ciertas ideas previas que había tenido y lo difícil que fue llevarlo a cabo en ese contexto político, económico y social que atravesaba la Argentina. Claramente llega al poder por una promesa y por un pacto que él ha hecho y será muy difícil mantenerse en él por más que haya gobernado durante 4 años. Presidencia de Arturo Frondizi, año 1958-1962. ¿Cuál es el pensamiento político de este nuevo presidente? Es nacionalista y progresista. Pretende integrar y tener en cuenta a la masa obrera. Ha sido un gran crítico de Perón y de su política petrolera durante el segundo gobierno. Sin embargo, será totalmente incongruente con lo que dice y con lo que hace. Muchas de las cosas que criticó a Perón, él las hará en el gobierno. Toma como secretario de Relaciones Económicas y Sociales a Frigerio, el hombre que ya vimos que fue responsable del Pacto de Caracas. Esto traerá como consecuencia la pérdida de apoyo de funcionarios de su propio partido. Claramente, Frondizi se inicia su gobierno con un leve apoyo de su mismo partido político que, como ya sabemos, ya se encuentra dividido a la Unión Cívica Radical. Contexto en el que gobierna. Es un contexto muy tenso. Los militares no pierden de vista ninguna acción del gobierno. Y tengan presente algo, los militares no quieren el regreso de Perón, principalmente del grupo de militares liberales. Por otro lado, hay un problema mayor que el peronismo, en este caso en Argentina, que es el contexto internacional, es el gran temor al avance comunista. Les comento que en el año 1959, Cuba es el primer país en América en dar un giro, en haber una revolución, ¿sí? Esa revolución es la famosa Revolución Cubana, donde Cuba al año siguiente se vuelve el primer país comunista. Aquí vemos la figura a la izquierda de Fidel Castro y a la derecha del Che Guevara. Este gran temor hacia el avance comunista
no es solamente en la Argentina, sino es en todo el continente. Estamos en plena Guerra Fría, donde Estados Unidos y la Unión Soviética se disputan cuál es la ideología que debe regir el mundo, ¿el liberalismo o el socialismo? Frondizi tiene tres ejes de acción. Por un lado, la economía del país. Por el otro lado, los obreros peronistas. Y por el otro, sus contactos internacionales. Vamos a ver que muchas veces este engranaje va a andar bien y otras veces se va a trabar muchísimo. En materia económica, él promueve un programa desarrollista. ¿Qué significa que él tiene un programa desarrollista? Bueno, todo apunta a que haya un desarrollo de la industria nacional. En ese caso, tiene algunas coincidencias con el peronismo. Dice que tiene que ser bajo la dirección del gobierno, ayudado por las clases medias y obreras. Y ahora viene el factor que va a diferenciarlo claramente del peronismo tradicional, o por lo menos del primer plan quinquenal. Lo que quiere Frondizi es hacerlo con capitales extranjeros. ¿Por qué lo quiere hacer con capitales extranjeros? Porque claramente el país no cuenta con los capitales necesarios para llevar a cabo este programa desarrollista. Pero ahora vamos a ver qué tipo de industria es la que desea desarrollar y cómo lo pretende hacer. ¿En qué consiste el plan desarrollista? El plan desarrollista consiste en dos elementos, petróleo y acero. Cuando un país tiene un dominio o un abastecimiento de petróleo y de acero, puede desarrollar cualquier industria que él se proponga. Por ende, el objetivo es lograr el autoabastecimiento de estos recursos a través del permiso de entrada de capitales extranjeros. Como vemos, el método que opta Frondizi es el siguiente. Nosotros, si bien tenemos petróleo, hay que apuntar a empezar a fabricar o a producir acero. ¿Con qué recursos? Bueno, aumentar las exportaciones de carne para tener mayor cantidad de divisa y de esa manera poder invertir más en petróleo y lograr, por otro lado, la industria pesada. Industria que el peronismo no había podido abastecer en su momento y había apuntado a la industria liviana. Entonces, lo fundamental en este plan es aumentar exportaciones, consolidar el autoabastecimiento de petróleo y lograr la industria pesada a través del acceso a producir o a desarrollar fundidoras de acero. Sus resultados no son muy alentadores, por lo menos durante este periodo, porque ya vamos a ver que una vez que es derrocado Frondizi se empiezan a ver los logros de esos años de sacrificio. ¿Cuáles son los grandes obstáculos que tiene? Por un lado, no es sencillo conseguir nuevos mercados para exportar, entonces nosotros queremos exportar mayor cantidad de carnes, pero si no tenemos mercado, seguimos en el mismo círculo. Por otro lado, el petróleo. Firma convenio con petroleras extranjeras sin hacer conocer esto al Congreso. Esto genera una gran resistencia nacionalista. YPF no está en condiciones de hacer la tarea cuando hasta ese momento se había dicho lo contrario. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Hasta este momento los nacionalistas, incluido Frondizi, habían dicho que el autoabastecimiento de petróleo lo tenía que hacer una industria nacional como es YPF. Sin embargo, los recursos y todas las maquinarias necesarias no la tenía YPF para hacerlo. Su libro, publicado Petróleo y Política en el año 54, es justamente una crítica que Frondizi le hace a Perón, donde propone y reafirma esa idea de ser más contundente con las nacionalizaciones y las concesiones al extranjero en cuestión de petróleo. Sin embargo, esto va a tener que cambiarlo y va a tener que hacer muchas concesiones al exterior para poder autoabastecer esa cantidad de petróleo que él necesita. El plan era interesante, sin embargo, sería muy difícil concretar ese plan desarrollista. ¿Qué problemas económicos empiezan a suceder en Argentina que permanentemente se ven involucrados? Bueno, la llegada de capitales es incesante, eso es un hecho. Mejora la industria automotriz y mejora la industria liviana. Pero al no ponerles cláusulas de control a esos capitales, los capitales que vienen, las inversiones que vienen a la Argentina, con la misma velocidad que entran, empiezan a irse.
De este modo se inician los problemas económicos. Y entiéndase lo siguiente. Cualquier situación política, cuando gozás de una economía fuerte, es más sencillo sortearte los problemas. Pero cuando tu legitimidad política se le suman problemas financieros y económicos, la verdad que empieza a temblequear bastante tu poder. Entonces, hay una inflación anual promedio de un 31%, hay que pagar la deuda externa, solo contamos con la mitad de la Reserva Nacional y se avecina una crisis importante. Ante este problema se resuelve emisión de monedas y respaldo, como ya sabemos y vienen haciendo los países desde hace mucho tiempo, solicitar nuevos préstamos y mayor cantidad de impuestos. Todo esto va a llevar a que la tensión económica y social sea cada vez mayor. Sin embargo, toma otras medidas para paliar esta situación y vamos a ver cómo las mejora. Si bien esas son decisiones del Estado donde influyen en la economía, vamos a ver qué hace ahora para paliar esta crisis. Por un lado, devalúa el peso. Por otro lado, recarga las importaciones que no sean esenciales. Quiere decir que cualquier artículo de lujo que venga del exterior le va a poner un arancel mayor para así tener un ingreso un poquito más. Las exportaciones tienen retenciones. ¿Qué quiere decir? Que cualquier agente que quiera exportar tiene que pagar un impuesto extra que va a quedar en la aduana y que después va a poder hacer uso el Estado. Hay una represión muy grande a la evasión fiscal. Quiere decir que las inspecciones aumentan con el fin de castigar a aquellos evasores. Hay un ajuste del gasto estatal, quiere decir que disminuye el gasto estatal, y hay una reducción del plan de obras públicas. Y atención con esto, que si bien estas decisiones económicas de alguna manera pueden ayudar a mejorar el saneamiento económico, también hacen que empiece a haber una recesión cuando se empieza a reducir la cantidad de trabajo que genera el Estado. En este momento asume Alzogaray como ministro de Economía. Alzogaray es un liberal muy característico de este periodo, donde considera que el Estado debe intervenir lo menos posible en la economía y promueve mucho el comercio internacional. ¿Cuáles son las consecuencias de todas estas medidas? Bueno, con esta medida el clima económico se calma y hasta mejora. La inflación empieza a bajar. Sin embargo, no le va a bastar a la población porque el clima de tensión cada vez es mayor. ¿Por qué? Porque justamente se avecina una tormenta política que ahora no tiene que ver tanto con lo económico, sino con la política internacional. Sí, con esa cara vemos todos los argentinos cuando creemos que estamos saliendo de una crisis y entramos a otra. Política internacional. Frondizi es considerado en el exterior como un estadista serio y abierto. Se incorpora al Plan Alianza para el Progreso, que es un plan otorgado por Estados Unidos, en el cual considera que es necesario promover las industrias de los países tercermundistas para que no caigan en el comunismo. Este plan es anticomunista, claramente incitado por Estados Unidos para desarrollar las industrias de los países americanos y de ese modo evitar la pobreza. Acá vemos la figura de Frondizi junto al presidente Kennedy. Justamente es un plan para repelir y evitar la influencia del comunismo en este territorio. En este caso, la situación internacional va a ser determinante para ir poniéndole fin o trabas al gobierno de Frondizi. Nos encontramos en plena Guerra Fría. La situación es muy complicada. Los Estados Unidos sostienen la teoría de dominó. Si cae un país, también pueden caer los otros. Entonces están muy preocupados en que los países en América sean liberales y sean capitalistas. Y en lo posible, si pueden ser de forma de gobierno democrática, mejor.
Pero si tienen que apoyar alguna dictadura, ya van a ver que Estados Unidos lo va a hacer también. En este caso, el ejemplo es que Cuba en el año 59 se vuelve un país comunista. Y muchos de los allegados a ese golpe de Estado que se fomenta en Cuba empiezan a trasladarse por distintas partes del mundo para promover las ideas comunistas en el resto de los países. Entre esos, la figura más destacada es el Che Guevara. ¿Qué sucede? En agosto del año 61, Ernesto Che Guevara, que es ministro de Industria de Cuba, es recibido por Frondizi en Buenos Aires. Frondizi realmente lo recibe como recibiría a cualquier otro político a nivel internacional. Recordemos que Che Guevara es también una reconocida figura carismática, no querida por los liberales, pero una figura reconocida en sí. Este acto le va a costar bastante caro a Frondizi. ¿Cuál es la visita de estas consecuencias con Che Guevara? Frondizi se opone a excluir a Cuba en la Organización de los Estados Americanos. ¿Qué es la Organización de los Estados Americanos? Es una organización que se crea en el año 1948 con el fin de unir, consolidar a todos los estados que se encuentran en América y para llegar a acuerdos y que no haya paz entre ellos. Estados Unidos quiere excluir a Cuba de la OEA y Frondizi es el único país que se opone a esta exclusión. Frondizi representando a Argentina, por supuesto. Con este acto pierde el apoyo importante de Estados Unidos y pierde el apoyo importante también de los grupos liberales dentro de la Argentina. Los militares argentinos liberales se asustan y consideran que Frondizi está dando un giro hacia la izquierda. En la política interior tenemos que recordar qué pasó con el peronismo. Bueno, ¿recuerdan la promesa de campaña justamente? Bueno, no puede hacer mucho porque los militares no se lo permiten. Y ahora empezamos a ver cómo empieza a sus pilares fundamentales del poder empiezan a resquebrajarse y pierde apoyo por todos lados Frondizi. Por un lado, el sector peronista que lo había votado con la ilusión de que volviera Perón, se da cuenta de que es tan solo una ilusión y que no va a poder hacerlo. Los sindicatos empiezan a llamar a grandes huelgas por ciertas crisis económicas, porque los salarios no se actualizaban hacia la inflación que había, etcétera, etcétera. Los militares, por otro lado, lo perciben como un presidente muy contemplativo y bastante blando frente a todos los actos que ante un militar percibía como subversivos, ¿sí? O que en muchas ocasiones no iba y controlaba el orden como ellos lo hubieran deseado. Otro punto es que Frondizi tiene que ceder y otorgar el plan Conintes. ¿De qué significaba ese plan? Es que impone la ley marcial y da mayor autoridad a las Fuerzas Armadas con el fin de mantener el orden interno dentro del país. Se hacen allanamientos, se detienen ciudadanos, se intervienen sindicatos. De este lado vemos que Frondizi tiene que empezar a ceder ante la presión de los militares. Entonces, está cediendo ante la presión de los militares, el grupo peronista no está sintiendo su respaldo, la misma Unión Cívica Radical lo tiene dividido, y a nivel internacional están pensando de que Frondizi se está haciendo un giro hacia la izquierda, entonces todo empieza a ser bastante difícil. En esta caricatura podemos ver un poco la crítica que se le hace a Frondizi. Balance de su gobierno. En verdad no conforma a nadie. ¿Por qué? Porque sus votantes creen que ha dado un vuelco hacia la derecha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los militares están participando activamente en sus políticas de gobierno. Mientras tanto, los militares y la derecha de la Argentina lo toman como un filo comunista. ¿Qué significa eso? Que es un partidario hacia las ideas socialistas, que tampoco es cierto, ¿sí? Pero más que todo, ese modo cordial por el cual se hablaban con los hermanos Castro y el Che Guevara hace dudar de su verdadera ideología. Pero claramente Frondizi no es socialista, ¿sí? Y por otro lado,
los militares ven como que hay un acercamiento a los obreros peronistas, pero los obreros peronistas tampoco se ven respaldados por Frondizi. En ese caso vemos que todos los sectores no están conformes de una manera u otra con el gobierno de Frondizi. Desenlace y final de su gobierno. En marzo del 62 se llaman elecciones de gobernadores en 14 provincias. Frondizi comete el tremendo error de dejar que participe el peronismo utilizando otros nombres. Y esa va a ser su famosa sentencia. Los militares no van a permitirle este atropello y permanentemente prohíben el peronismo. Inclusive en la provincia de Buenos Aires gana un gobernador peronista. Por ende, los militares anulan las elecciones y obligan a Frondizi a renunciar. De esta manera, vemos que este gobierno se acaba con otro pequeño golpe de Estado, en los cuales Frondizi tendrá que dejar su presidencia y se dará lugar a un nuevo presidente interino que es Guido y que será tema de análisis para la siguiente clase. Como balance final podemos decir que el gobierno de Frondizi fue un gobierno bastante tolerante en algunos sentidos, bien visto por momentos por su política internacional. Sin embargo, no se supo apoyar o no supo controlar el difícil contexto en el cual él vivía. Su plan recién dio frutos años después de que él tiene que renunciar. Mientras tanto, tiene que hacer cargo con todo el peso que conlleva que el peronismo no esté en la Argentina y las presiones tanto sindicales como de los grupos antiperonistas para que él pueda gobernar.